Pues siempre es tremendamente gratificante estar aquí junto a vosotros mediante las cámaras de Distrito Televisión para tocar otro tema interesante. Y bueno, cuando tocamos temas interesantes, pues por supuesto contamos con muchas personas, pero una de las personas que además, como siempre digo, forma parte del programa es nuestro amigo, el escritor e historiador Jesús Benítez. Y como ha ocurrido esto del apagón, pues hemos pensado en tocar el tema, como siempre, fuera del ámbito de la política, pero sí en el ámbito histórico, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de cómo el apagón ha sido usado como arma de guerra en más de una ocasión. Posteriormente vamos a hablar de ortodoncia y también, pues siempre, el doctor Carlos Peracho, que también forma parte del programa cuando tocamos estos temas. La ortodoncia, repito, con el doctor Carlos Peracho de Arapiles Dental. Todo ello en un momento aquí, en vuestro espacio, en vuestra sección, bueno, en vuestra sección no, en vuestro programa, Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos, 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 locos locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues comentábamos que nos ha dado por hablar sobre el apagón, repito, desde el ámbito histórico, cómo esos apagones, cómo ha habido apagones que pues se han utilizado como armas de guerra. Y comentaba que, por supuesto, nos acompaña para estos temas. Cuando tocamos el tema de la historia, nos gusta hablar con Jesús Benítez. Jesús, bienvenido una vez más. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Igualmente. Y contar con tu ayuda en tantas y tantas ocasiones, ¿no? Bueno, nos ha dado por hablar de esto, del apagón como arma de guerra, ¿no? Cómo se ha utilizado como arma de guerra, pues debido sobre todo a lo que ha ocurrido, ¿no? A lo que ha ocurrido ahora con este tema del apagón histórico, por cierto. Pero como siempre decimos, no desde el ámbito de la política, porque en este programa, lo dejo una vez más claro, no nos gusta tocar temas políticos. Sí nos gusta respetar, por supuesto, pero aquí no formamos parte de ningún tema de la política, ¿por qué no? Punto, no me voy a liar, que si no me lío. Bueno, Jesús, vamos a empezar, vamos a charlar sobre este asunto. En primer lugar, ¿qué es un apagón como arma de guerra? Vamos a empezar con esto. Bueno, lo primero que tengo que señalar es que un apagón eléctrico no es algo que podamos utilizar bajo un punto de vista histórico, digamos que no ha habido muchos casos en los que se haya podido utilizar como un supuesto de guerra, ¿no? Sin embargo, sí es cierto... Como arma.
Sí, sí, como arma de guerra. Es la guerra híbrida de la que hablaremos, pero no hay una gran experiencia al respecto bajo un punto de vista histórico, ¿no? Pero sí es cierto que hay algunos casos y es cierto también que cuando se habla de un apagón eléctrico, de las características del que estamos hablando, no es algo tan aislado, sino que se han producido muchos a lo largo de la historia. Lo primero que hay que decir es que tenemos que partir del momento en el que las ciudades tienen por primera vez electricidad. Es decir, hasta que una ciudad no tiene electricidad o un determinado territorio no tiene electricidad, no puede haber apagones. Claro. Entonces, el primer caso lo podemos referenciar es del año 1881, que es la ciudad de Godalming, en Inglaterra, que es la primera ciudad que tuvo suministro eléctrico. Un buen dato un buen dato. Es la primera ciudad. Pero haciendo una selección, porque, insisto, son muchos los apagones que se han producido en el transcurso de la historia, voy a citar solamente algunos que son significados. Por ejemplo, el apagón que se produjo en 1977 en Nueva York. En Nueva York se produjo un apagón que duró horas, que afectó a 9 millones de personas y que coincidió con un hecho peculiar. Es decir, en esos momentos había un asesino en serie en Nueva York que estaba siendo buscado por la policía y en ese contexto se produce el apagón. Esto generó pues, una situación de histeria general en la ciudad, independientemente de que, como suele ocurrir en ocasiones, se produjeron saqueos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la ciudad de Nueva York quedó a ciegas durante la noche, durante varias horas. Y con un asesino dando vueltas. Y con un asesino por ahí moviéndose. Pululando. Pero hay casos que tienen especial relevancia. Por ejemplo, cuando hablamos de India. En India, ya en el año 2001, se produjo un apagón que afectó nada menos que a 230 millones de personas. ¿En qué año, perdona? En el año 2001. 2001, es cuando se produjo. ya. Pero en el año 2012 se produjo otro apagón, que es el apagón que ha afectado a mayor número de población, que afectó a 620 millones de personas. 620 millones de personas. Que estuvieron sin energía eléctrica, y esto se produjo en un periodo de mucho calor, se produjo un retraso de los monzones, se utilizó mucha energía para impulsar el riego agrícola. Pero perdona, Jesús, ¿dónde fue el de los 600 y pico millones? En India. Fue especialmente en la zona de Nueva Delhi, en India. Afectó a 620 millones, al 9% de la población mundial de ese momento. Una pasada, ¿eh? Es decir, una cosa tremenda, impresionante. Tremenda. Luego tenemos, ¿qué apagones han durado más? Pues tenemos un caso que es quizás el de mayor duración, que es el apagón que se produjo en Puerto Rico entre septiembre del 2017 y agosto de 2018. Afectó al 80% de la energía eléctrica, que se recuperó en parte durante un tiempo, pero se mantuvo ese apagón durante todo este larguísimo periodo. Y eso ocurrió con motivo de la coincidencia de varios hechos naturales, que fue el huracán Irma, que coincidió con un ciclón tropical de nivel 5 y a su vez coincidió con otro ciclón, el ciclón María, de categoría 4. Y ahí se juntó todo. Ahí se juntó todo y Puerto Rico estuvo sin energía eléctrica durante un año. Un año entero, ¿no? Un año. Madre mía. Luego podemos citar otros muchos, pero voy a citar por su orden apagones que han afectado a poblaciones diferentes, pero que han tenido una significación en lo que se refiere a su duración. Hay un caso, el caso que se produjo en el año 2019 en Venezuela, que el apagón duró nada menos que 297 días, afectó a 30 millones de personas. Este apagón, Venezuela ha defendido en varias ocasiones, cuando hablemos de la guerra híbrida, como un supuesto híbrido, pero no está del todo aclarado porque la infraestructura
eléctrica en Venezuela tiene pues, una situación bastante complicada. Pero es de los dos casos más significativos de guerra híbrida, uno de ellos es Venezuela. Luego tenemos otro caso, que es el que se ocurrió en 1981, que afectó durante 138 días. Y esto se produjo pues, porque había unos prisioneros quemando basura, afectaron a instalaciones eléctricas, se formó una bola de fuego y con motivo de ello estuvieron 138 días en Utah, Estados Unidos, sin energía eléctrica. Luego hay otro caso, que es el caso del Mármara en Turquía, que se produce en el año 2012, en el que ese apagón se mantuvo desde el 20 de mayo hasta el 28 de agosto. Es decir, 100 días estuvieron sin energía eléctrica 30 millones de personas. Cuando estás hablando de estos apagones, claro, el pensar en el tiempo que hemos estado aquí, pues parece, imagínate. Claro, por eso, porque si estoy citando... Puerto Rico, Claro. Puerto Rico, ¿en qué año has dicho que fue, perdona? El caso de Puerto Rico, el caso de Puerto Rico fue en el año 2018. 2018, o sea que no hace tanto realmente. Y fue un año, más de un año o algo así, ¿has dicho? Sí, sí, sí. Imagínate en comparación con nosotros, ¿no? Con 11 horas. Con 11 horas. Sí, sí, bueno. sí. Luego hay una particularidad, por ejemplo, en España, en el año 2007 se produjo un apagón en Barcelona y estuvieron afectadas 300.000 personas. Con motivo de ese apagón... ¿Cuánto tiempo? Pues también fueron horas. Fueron horas. Fueron horas también. Pero con motivo de ese apagón se produjeron indemnizaciones que alcanzaron aproximadamente los 20 millones de euros. Yo cito este caso porque el caso reciente del apagón del 28 de abril de este año ha afectado a 58.930.000 personas durante 11 horas. Si tenemos en cuenta que el apagón que hubo en Barcelona en el año 2007 representó un bloque indemnizatorio aproximadamente de unos 20 millones, ¿de qué podríamos estar hablando en la actualidad en el caso del último apagón? Pues de una cifra significativa. Oye, Jesús, quedan 2 minutos antes de irnos a publicidad. Te quiero hacer una pregunta. Una pregunta que, bueno, ¿tú crees que se va a volver a repetir el apagón que hemos tenido aquí? Todavía no sabemos el origen, por lo tanto es bastante complejo. Curiosamente, o sea, tu opinión. Hombre, yo creo que hemos creado una sociedad del silicio. La sociedad del silicio basada en la electricidad es una sociedad de alto riesgo y las probabilidades de que ocurra y se repitan situaciones de este tipo cada vez son más elevadas. Tanto porque se produzcan problemas técnicos directos, tanto si se producen en marcos de guerra híbrida, es decir, de carácter militar o no militar, y tanto por hechos de naturaleza puramente natural, que se produzcan acontecimientos energéticos derivados pues, de efectos Carrington, por ejemplo, por tormentas solares, y que producen efectos en todo el proceso de energía eléctrica existente en el planeta. O sea, desde tu punto de vista, es probable que pueda volver a ocurrir. De hecho, hechos naturales provenientes de tormentas solares se han producido reiteradas veces y científicamente está acreditado. Es decir, si hablamos del efecto Carrington, si quieres, entramos en ello, ¿no? Creo que mejor ahora a la vuelta de publicidad nos comentas esto y lo que sea menester, lógicamente. Bueno, pues como decimos, vamos a hacer ese corte de publicidad porque hay que tener bien claro lo que siempre decimos en el programa: sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puedes durar, que no me sale. Ahora sí, vamos a ese corte publicitario y seguimos en Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.com.
www.service.es. Locos, 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 locos. o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Continuamos con el programa y con nuestro amigo Jesús Benítez. Jesús, estábamos hablando, bueno, nos ibas a comentar algo sobre el efecto Carrington y bueno, pues venga, adelante. Bueno, el efecto Carrington se denomina así porque un tal Richard Carrington, un astrónomo inglés aficionado, estuvo estudiando las tormentas solares. La primera tormenta solar que ha afectado en realidad a la vida tecnológica actual se produjo en 1859. En 1859 digo que se produjo porque afectó a toda la red de telégrafos, que era realmente el primer elemento tecnológico avanzado que existía en aquel momento. Pero tormentas de este tipo se han venido produciendo históricamente y los científicos han investigado sobre ello y especialmente a través de los anillos de las cortezas de los árboles para determinar en qué momento se han producido tormentas de este tipo. Y ya se produjeron en los años 774 y 775, en el periodo de Carlomagno, y en ese periodo esta tormenta solar fue una tormenta 10 veces superior a la tormenta que afectó a los telégrafos en el año 1859. Y se ha venido repitiendo. En el año 1989, por citar fechas más cercanas, se produjo una tormenta solar que dejó sin luz la ciudad de Quebec. En el año 1998 se produjo una tormenta solar que afectó a un satélite y con motivo de esa afección al satélite dejó miles de cajeros automáticos sin funcionamiento. Y recientemente... Ahí entrarían en pánico la gente, sí. Sin sus cajeros. Recientemente, en el año 2012, tuvimos mucha suerte porque se produjo una tormenta solar que dio precisamente en un punto de la órbita del planeta en el que habíamos estado la Tierra 7 días antes. Si nos hubiera dado ese efecto solar a la Tierra de modo directo, el efecto habría sido totalmente nefasto. Luego podemos hablar del efecto Miyake. El efecto Miyake es lo mismo realmente que el efecto Carrington, pero con la diferencia de que el efecto Miyake es muy superior. Es decir, las tormentas solares del llamado efecto Miyake son de una intensidad muy superior. Y todas estas tormentas afectan al funcionamiento energético eléctrico del planeta. El efecto Miyake se ha producido en la Tierra en el año 7176 a.C., 5410 a.C., 5259 a.C., 660 a.C., luego en el 774, que ya lo he citado, y en el 993 después de Cristo. Se ve una frecuencia. ¿Quién ha medido o cómo se mide el hecho, lo que acabas de comentar, 7000 y pico años antes de Cristo?
¿Cómo se ha medido eso? Lo han medido científicos que han hecho análisis sobre el terreno, especialmente en el ámbito vegetal, y han comprobado que efectivamente ha habido tormentas solares, lo que ocurre que evidentemente en el año, por decir un cercano, 993 a.C. o después de Cristo, perdón, no había ningún elemento tecnológico que nos afectara. Por eso he dicho al principio, cuando hablaba del efecto Carrington, que el primero en el que tecnológicamente se percibe es en 1859, que se percibe con el telégrafo. En la actualidad, si se produce un efecto Carrington o un efecto Miyake, los efectos podrían ser muy significativos. Claro, lógico. Bueno, ¿estamos preparados para una guerra sin bombas ni electricidad? ¿O cómo lo ves tú eso? Bueno, todo lo relativo a la utilización de la energía bajo un punto de vista bélico se viene denominando, tiene una denominación específica que es introducir este tipo de circunstancias, acontecimientos en las llamadas guerras híbridas. Pero las guerras híbridas realmente no entran en ese contexto bélico en el que siempre pensamos que consisten en tomar territorio, sino que tienen otras intenciones, otras previsiones. De hecho, se une la guerra híbrida con las llamadas quinta generación, sexta generación y séptima generación. La quinta generación lo que pretende quien lanza una acción de guerra híbrida, lo que pretende es afectar a las infraestructuras críticas, generar un caos social, provocar una desconfianza institucional y, por lo tanto, generar una repercusión económica. Esos son los marcos en los que se entraría en un supuesto en el que se afecte a la energía en un caso de guerra híbrida. Pero estamos hablando de la quinta generación. Si hablamos de la sexta generación, ya entraríamos en un proceso ya de mayor automatización. La guerra se produce dentro de la propia red, se atacan los sistemas autónomos, se utilizan incluso drones y los algoritmos, lógicamente. Lo que se pretende es controlar una determinada narrativa, cambiar la opinión totalmente de la población y, por lo tanto, modificar el sistema. Ese sería el sistema, la acción de la sexta generación de la guerra híbrida. Y luego la séptima, ya nos podemos quedar sorprendidos, de tal manera que una afección a la energía ya se convierte en algo más especulativo. Lo que se pretende es el control de los datos, que eso es fundamental, afectar a las emociones, utilizar la inteligencia artificial para que eso ocurra, e incluso la genética y la neurociencia. Y por conducto de la manipulación de los ataques cibernéticos orientados en estas direcciones, se pueden producir efectos realmente terribles. ¿Quién puede apagar una ciudad con solo un clic? ¿Quién puede hacerlo? Pues unos informáticos avezados. De hecho, ya ha habido algunos casos. Lo más cercano que tenemos es el caso ucraniano. En Ucrania, entre los años 2015 y 2016, se han producido ataques cibernéticos contra el sistema eléctrico. De hecho, están atribuidos al grupo ruso Satwar, y esta es la primera ocasión en la historia en la que se ha documentado la concurrencia de apagones por ataques cibernéticos. O sea que entonces ya podemos decir que estamos viviendo apagones como armas de guerra. En Ucrania sí. En Ucrania sí, ¿no? En Ucrania ya se han producido, y luego está el caso que antes he comentado de Venezuela, que está en debate, ¿no? Y luego los ataques informáticos que pretenden afectar a instalaciones energéticas, centros críticos, según el FBI y todas las entidades de seguridad en Occidente, se insiste una y otra vez que se están produciendo con mucha insistencia y que dichos ataques, no es que lo diga yo, lo dicen estas entidades, provienen principalmente de Rusia, de China y de Irán. Oye, Jesús, tú antes, durante la publicidad, has comentado algo que a mí me ha dejado dándole vueltas, meditando, y la pregunta que te quiero hacer es cómo reacciona la sociedad cuando no tiene luz, cuando no tiene agua, cuando no tiene conexión.
Bueno, la capacidad de adaptación que tiene el ser humano yo creo que nadie la pone en duda, ¿no? También nadie pone en duda que en determinadas circunstancias puntuales el grado de egoísmo y de violencia puede ser muy elevado, pero también el de solidaridad. Entonces, en estos casos en los que se han producido apagones de tan larga duración y que han afectado a tan cantidad de personas, yo creo que ha primado más la solidaridad. También hay que decir una cosa, perdona que te interrumpa, sí. que en estos casos siempre ha habido una cierta alternativa, y me explico. Cuando la tecnología ha avanzado rápido, deprisa, y ha suprimido sistemas de supervivencia previos, entonces estamos en un riesgo mayor. Pero si vamos, por ejemplo, a India, pues India es un país en el que le quitas la energía eléctrica y tiene un gravísimo problema, pero también tiene medios alternativos. Pero en España, bueno, se ha hablado, y me parece muy bien, lógicamente, de la solidaridad y todo este tema, ¿no? Y por supuesto sin ser pesimista, ni mucho menos, ni catastrofista, ni nada. Pero el apagón, en comparación, volvemos a repetir con los apagones que has comentado antes, el de Puerto Rico, que me ha dejado impactado, por ejemplo, ¿no? Duró 11 horas más o menos, no lo sé, más o menos por ahí, ¿no? Pero imagínate que en vez de durar 11 horas, dura un mes. ¿Cuál habría sido la reacción? Quilosá. Es decir, eso es... Porque tú hablabas antes de lo de la comida en la nevera, ¿no? Sí, lo que nos ha preocupado han sido varias cosas durante este apagón, pero una de las cosas más extendidas era que a la gente le preocupaba que la comida en la nevera se estropeara. No digamos ya en las actividades de hostelería, que eso, la afección puede ser significativamente mayor. ¿Qué ocurriría? Pues yo prefiero pensar que nuestra capacidad de adaptación nos permitiría eso, adaptarnos, y que primaría, insisto, prefiero pensar eso, primaría la solidaridad mayoritaria, lo que no quita que hubiera supuestos de falta de solidaridad minoritaria. Has dicho prefiero pensar, me parece muy bien, pero ¿nos devolvería un apagón largo en el tiempo a la Edad Media o no? Bueno, de hecho, ya cuando se empezó a analizar en profundidad el efecto Miyake, el efecto Carrington, ya se han creado y se está trabajando no solamente en buscar fórmulas de protección para los elementos críticos, sino también para intentar evitar ese retorno a la Edad Media lo más posible. Oye, antes te he preguntado si creías que íbamos a tener si iba a repetir el apagón aquí en España, y te voy a hacer la pregunta más extensa. A nivel global, ¿qué opinas? A nivel global, es que es notoriamente diferente la sociedad occidental de la Tienes un minuto para contestarme, ¿eh? De la no occidental. En Occidente, yo creo que estamos bien acostumbrados a vivir bien, cómodamente. En otros territorios del planeta no ocurre exactamente eso. Por lo tanto, más probabilidades de sobrevivir ante situaciones de ese tipo las tienen aquellos que están más adaptados al medio en el que viven. Ya. Jesús, de gran final, ¿crees que estamos al borde de una guerra silenciosa y digital? No, yo creo que las guerras actualmente utilizan elementos militares y no militares. La guerra, digamos, de batallón en el terreno se sigue produciendo, por desgracia, pero paulatinamente se ha reducido de modo significado. La guerra híbrida es algo que poco a poco va avanzando como avanza la tecnología, y se generarán situaciones complejas en el futuro porque el ser humano tiene cosas extraordinarias, pero también aspectos bélicos. Jesús, siempre es un placer tenerte con nosotros en el programa. He disfrutado mucho en esta ocasión, como es usual cuando tú vienes al programa. Igualmente. Y bueno, la tecnología avanza, pero no sé, ¿no crees que el ser humano en vez de avanzar retrocede? La sociedad del silicio. La sociedad del silicio es una sociedad de riesgo. Muchísimas gracias, Jesús, como siempre, por ti. estar en el programa. Bueno, pues nada, que nos tenemos que ir a la publicidad. Cuando mejor me lo paso, pues también, si es que está claro, sin la publicidad olvidar, pues no solo para mi buen hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Vamos al corte publicitario y acto seguido nuestra
sección, esa sección que me gusta tanto como es España Calidad, con el doctor Carlos Peracho. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos, 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 locos. o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bien, bien, pues nada, disfrutando del programa y disfrutando, por supuesto, de todos vosotros que sabemos que estáis ahí escuchando y, bueno, y viendo el programa Se Buscan Locos por la Cordura desde el año 2015, ya son años con el programa. Bienvenido, doctor. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre un placer tenerle aquí en el programa. ¿Qué le ha parecido lo que hemos estado tratando con Jesús Benítez? Muy interesante, la Interesante, ¿verdad? Sí, Un sí. año en Puerto Rico sin electricidad. Vamos, Y ahí los tienes cantando salsa. sin ningún problema han estado. Pero vamos, Muy bien. inimaginable aquí. Vamos a hablar sobre la ortodoncia, doctor. En esta ocasión hemos escogido este tema de la ortodoncia para que la gente sepa un poco de qué vamos a hablar. La mayoría de las personas lo saben, pero es bueno escucharlo de usted. ¿Qué es la ortodoncia? Bueno, pues la ortodoncia es una rama de la odontología en la cual pues alineamos los dientes en las bases óseas, pero no solo dándoles una estética, sino una función. También ayuda a corregir postura. Hay gente que tiene problemas de escoliosis, dolores crónicos, que podemos ayudarles con ortodoncia. Oye, una pregunta que nunca le he hecho, doctor. ¿Cuántos años lleva usted en el mundo de la odontología? Desde que me salieron los dientes, ¿Desde qué tal? desde el 2009. 2009. Son unos añitos, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Y el tema de la especialidad de la ortodoncia, qué le parece a usted? Entre todas las que tocan ahí en Arapiles Dental. Bueno, pues es una especialidad que yo personalmente no la ejerzo directamente, hay un compañero que la hace. Sí. Yo me formé, tanto en la carrera como fuera, para tener conocimientos globales y poder tanto diagnosticar como ayudar a los pacientes a enfocar sus posibles problemas. Y la verdad es que es muy bonita Bonito, porque la gente es la que más agradece. Y acaba de comentar que trasciende más allá de lo estético, Sí. el asunto. No solo es una cuestión de estética, ¿no? Sí, claramente. Muy bien. ¿Cuál es el caso más difícil que ha visto usted? Bueno, hay muchos casos que acaban en cirugía.
¿Algún caso que le haya impactado a usted? Sin dar nombres, lógicamente, ¿no? Un caso que, bueno, que dijo... Sí, pues últimamente han venido un par de casos a la consulta que ya no solo se podían solucionar con ortodoncia, alineando los dientes, sino que tenía que haber un enfoque multidisciplinario con cirujano maxilofacial para, bueno, pues, corregir los maxilares, mover los huesos, digamos. Ya. Me imagino que mucha gente que va a su clínica de rapidez dental para este tema de ortodoncias por el tema de la estética, ¿no? Principalmente. Me imagino mucho que mucha gente, pues lógicamente le gusta tener los dientes alineados. Sí, ¿no? es así. Lo que pasa es que, bueno, es lo que vemos en nuestra carta de presentación. La ortodoncia es muy importante para el paciente porque demanda estética, pero no solo es estética, es función. Al final, si los dientes no engranan correctamente, no se puede ejercer una buena función masticatoria, lo cual pues conlleva otra serie de problemas. Entonces hay que hacer ver a los pacientes que realmente no es solo estética, que va todo en un paquete unido y que es función y salud a largo plazo. Y además yo creo que como en otros campos, como en otros ámbitos, no solo es cuando ya te ha ocurrido, ¿no? Sino que también es bueno hacerse revisiones, por ejemplo, ¿no? Y la prevención. La prevención. ¿Y a qué edad es bueno comenzar a hacerse revisiones en este campo, en el campo para la ortodoncia? La ortodoncia, desde que los niños tienen 3, 4 años, se puede empezar a plantear, no hacer tratamientos, pero sí ver cómo son sus hábitos, que es muy importante la respiración. La respiración es algo fundamental, aunque parece que está fuera de nuestro campo. Es lo que nos da el crecimiento del maxilar superior por la posición de la lengua. La lengua siempre tiene que estar en el paladar. Si tenemos un peque que ha sufrido y sufre habitualmente constipado, suele estar con la boca abierta porque tiene la nariz atascada, al final lo que va desarrollando es un hábito de tener la boca siempre abierta, la lengua baja y no expande el paladar, lo cual a la larga pues, nos da otros problemas. ¿Se puede corregir todo en este campo o no? Muchísimo, sí. ¿Sí? La prevención es fundamental. La prevención es fundamental. Bueno, pues vamos a repetirlo frente a la cámara. La prevención, como está diciendo el doctor Carlos Peracho, es algo fundamental. La prevención es fundamental. Muy bien, comentamos que no solo es un problema de estética. ¿Y cuánto suele ser la duración media de los tratamientos? Me imagino que según el tratamiento, ¿no? Sí, si hacemos un tratamiento interceptivo a una edad temprana, puede constar de 2 fases, porque lo que hace la ortodoncia, o podemos considerar que divide la ortodoncia y la ortopedia, que se pueden modificar los huesos con el crecimiento de los peques. Entonces, al ser 2 fases, pues estamos hablando que podrían ser unos 3 años. Lo normal, lo habitual, de 18 a 24 meses, de año y medio a 2 años de tratamiento ya en un adulto que no tiene potencial de crecimiento. O sea, ¿es más el tratamiento en adultos que en niños o cómo? Sí, lo que pasa es que en niños se divide en dos fases. En 2 fases. Cuando está en crecimiento se pueden jugar con los maxilares, con el hueso de la mandíbula y el maxilar superior, a la hora de malearlo, de orientar su crecimiento o frenarlo. Cuando ha terminado lo que viene siendo ese potencial de crecimiento, los dientes posiblemente no estén correctamente alineados, pero sí ya tienen unas bases donde se pueden alinear sin riesgo a posibles efectos adversos, como puede ser que no haya hueso para moverlo en cierto sentido y nos quedemos con un diente en la mano. Claro. En la salud en general, ¿cómo afecta esto? Hablo de la salud en general. Pues ten en cuenta que por la boca entran todos los alimentos y todos los alimentos son salud, de tal manera que si no tenemos una buena eficiencia masticatoria, al final tenemos problemas de estómago y de todo. O sea, que es más grave de lo que parece, ¿no? Bueno, y en cuanto al tema de la ortodoncia invisible, ¿qué ventajas tiene? Bueno, principalmente es una ventaja estética, ya que no se ve. Hay gente que la lleva y nadie sabe que a una distancia social no se aprecia fácilmente. ¿Es por eso nada más? ¿Esa es la ventaja o tiene más? Tiene más. No se hacen llagas en la boca, o es mucho más difícil que se hagan por el roce de los brackets.
o de los arcos, los alambres que se ponen para ir alineando. Luego, a la hora de las comidas y la higiene, se quita uno el alineador, come tranquilamente, se cepilla perfectamente y se la vuelve a poner. Normalmente se aconsejan 22 horas de uso del alineador. 2 horas comiendo, pues es difícil, pero bueno, a la gente que pueda estar. Bien, y en cuanto a precio, en cuanto al tema del invisible, el otro, ¿cómo está el asunto? Es muy... Pues está más caro, obviamente, el invisible. invisible, porque requiere bastantes más aparatos, lo que vienen siendo los alineadores, lo invisible. Primero se diseña virtualmente por ordenador de cómo está el paciente y cuál sería el objetivo final del tratamiento. Lo que vienen haciendo las fábricas de alineadores, que hay bastantes, es imprimir modelos con la secuencia de tratamiento y en cada modelo se van poniendo uno. Van poniendo acetatos para ir modificando. Cada movimiento se va haciendo poco a poco, no diente a diente, sino varios dientes a la vez, pero tiene que ir paulatinamente. Los alineadores se cambian cada 7-10 días, depende de lo que estime el ortodoncista, y ya está. ¿Qué pasa? Que como son mucho más elaborados que la ortodoncia tradicional o clásica, con bracket, que es cementar los brackets e ir cambiando los arcos, los alambres mensualmente, pues es bastante más caro. Y una cosa, doctor, ¿hay algún momento en que sí o sí tienen que ser brackets metálicos o no? Hay algunos casos que es más predecible, aunque cada vez los alineadores funcionan mejor, pero hay casos que son más predecibles utilizando brackets que alineadores. Como por ejemplo un caso. Bueno, personalmente a mí me gusta más cuando engranan los dientes. Al final, cuando tenemos los acetatos, los plásticos entre medias, engranar, hay que terminar ajustando muy bien la oclusión para que sea estable en el tiempo luego todo el tratamiento. Y sin embargo, el uso de los brackets junto con elásticos para poder terminar de engranar, como si fuesen los mecanismos de un reloj, las piezas, me parece más fiable. Es una opinión personal, aunque los ortodoncistas seguro que no están de acuerdo 100% en ello, pero yo lo prefiero. Muy bien. ¿Qué avances ha habido, qué avances recientes ha habido en este campo, el campo de la ortodoncia? Principalmente los alineadores. Los alineadores, ahora hay algunas casas comerciales que todo el proceso que yo te he comentado ahora de imprimir los modelos, ahora están ya intentando imprimir, y de hecho lo están haciendo directamente con impresoras 3D los acetatos, con lo cual, por una parte deberían bajar los precios, pero ese material de impresión 3D es más caro y requiere de más tiempo de cara a los profesionales poder incluirlo. Ha comentado el tema precio. ¿Cuál suele ser más o menos, a grosso modo, el precio de un tratamiento de ortodoncia con el invisible? Lo que tiene el invisible es que se divide en etapas. Entonces, primero se hace el estudio y según las etapas que se tengan que cumplir, el número de alineadores que se tengan que fabricar, se entra en un baremo, digamos, o en otro. Puede rondar desde los 2.500 hasta los 4.500, depende del número de alineadores. ¿2.500 a? 4.500. 4.500 y estamos hablando de tratamiento de completo. Ya. Completo. Pues está bien. Lo que tiene también el tema de los alineadores, muy positivo respecto al de los brackets, es que uno se ve previamente cómo puede acabar. Entonces, puede hacer modificaciones, cosa que con los brackets no se puede. No voy a decir que sea sorpresa, pero es más... Es una ventaja. No es tan físico. Ya. Entonces, si uno no acaba con los alineadores como se ha previsto, se hace lo que llamamos un refinamiento. Se vuelve a tomar medidas y se vuelve a mandar más alineadores para terminar lo más cercano al tratamiento que se ha propuesto al paciente, que obviamente ha sido consensuado con el doctor.
Vamos a dar un momento la página web de Arapiles Dental para que pongan nuestros compañeros aquí en el rótulo. ¿Cuál es la página? www.clinicadentalarapiles.es. www.clinicadentalarapiles.es. Bien, pues aquí está el rótulo para que, bueno, pues los que tengáis algún problema de ortodoncia o cualquier otro tipo de problema relacionado con el mundo de la odontología, pues ahí tenéis al doctor Carlos Peracho, que no es que yo hable de oído, ya lo he comentado en muchas ocasiones aquí, es que te quedas dormido, esto es literal, que a mí me ha pasado, te quedas dormido, que me dio una vergüenza, por cierto, tremenda, porque dice el doctor, que te estás quedando dormido. Digo, sí, pues es verdad. O sea, me estaba quedando dormido para que os deis cuenta de cómo trabajan en Arapiles Dental. Y quiero enviar un saludo, doctor, a todo el equipo. Desde aquí, un saludo a todo el equipo de Arapiles Dental, que me tratáis siempre muy requete bien, como hacéis con todo el mundo. Bueno, seguimos. Los riesgos de los tratamientos online. Bueno, es que tienen que estar verificados por un ortodoncista. Hay que hacer un estudio, no vale con hacerse unas fotos, decir yo quiero los dientes como determinado famoso y ya con esto me lo hacen. El problema está que hay muchas cadenas que están haciendo cada vez más solamente tratamientos de ortodoncia para alinear los dientes sin tener en cuenta la salud bucodental del paciente. Con lo cual nos encontramos que están en pleno tratamiento y vienen por dolor. ¿Por qué? Porque no se han diagnosticado caries que estaban ahí y que bueno, pues realmente al no seguir un diagnóstico previo a todo el comienzo del tratamiento, pues da problemas. En el caso, hablábamos antes de los niños, en el caso de los niños, ¿el dedo o el chupete afectan? Sí. Sí, ¿verdad? Es lo que comentábamos antes, un problema a la hora del crecimiento. El interponer un dedo genera una mordida abierta que los dientes anteriores superiores se abanican hacia adelante y los inferiores se van hacia atrás y queda la huella del diente. El chupete es lo mismo. El chupete, además, mucha gente, cada vez menos afortunadamente, para calmar, lo que hace es mojarlo en zumos que son ricos en azúcares o en miel o tal, para calmar al niño y que se calle. El problema es que es meter ahí muchos nutrientes a las bacterias que generan unas caries muy, muy rápidas. O sea que eso descartado completamente. Y cada vez más ahora hay mucha gente que se dedica al estudio de cómo deben ser esos chupetes para no interferir tanto en el crecimiento y en la posición de la lengua. Ajá. Igual que el biberón. Al final nosotros tenemos algo magnífico, que es que tomamos el pecho. El pecho genera una serie de movimientos en lo que viene siendo la boca para intentar succionar del pecho la leche, que cuando uno se cambia o le dan el biberón, por el motivo que sea, no tiene que hacerlo. Entonces el crecimiento se puede ver alterado. No hace tanto esfuerzo. De una boquilla, de un biberón, sale mucho más líquido que de una mama. Entonces, eso a la hora de que uno vaya al gimnasio, podemos denominar, y fortalezca y que aumente el crecimiento, se pierde en muchos casos. ¿Quiere decir que todos los niños que han tomado biberón tienen una carencia de crecimiento? No. Pero también hay que ver luego la dieta posterior. Las dietas posteriores, que cada vez más están industrializadas, son un problema. Necesitamos que las dietas sean duras y secas y fibrosas. ¿Para qué? Para hacer mucha masticación, para poder fomentar ese crecimiento. De tal manera que ahora, con todos los potitos, con todos los alimentos ultraprocesados, las hamburguesas, tal, no hay tanto crecimiento. O sea, pecho sí. Pecho, por sí, supuesto. Sí se puede, obviamente. Sí se puede, no todo el mundo claro. puede, pero sí. Al final lo mejor es lo natural, ¿verdad, doctor? Sí, de hecho, desde que surgió la revolución industrial, se han ido estudiando que cada vez ha habido y hay más maloclusiones, o sea, más problemas a la hora de engranar los dientes por parte de la población. ¿Por qué? Porque la dieta está industrializada. ¿Y hasta qué edad cree usted que sería lo mejor dar el pecho? Pues por lo menos
3 años, Por 2, lo 3 menos años. 3 años. Pero bueno, ahí cada uno... Sí, cada uno. Es un campo que no es el mío, yo no soy pediatra, pero yo considero 2 años, 3. Sí, me refiero por el tema de la De odontología. crecimiento, sí. Claro. Muy bien. Me ha gustado mucho esto que ha comentado, porque es verdad. Es una forma de hacer ejercicio los niños también. Sí, en ese al final es aspecto. ir al gimnasio. Uno, Claro. si come solo potitos, respecto a otra persona que coma frutos secos y que su dieta sea más, bueno, no sé si denominarlo paleolítico, que tenga que traccionar de la carne para hacer fuerza y demás, está haciendo que funcione más el mecanismo de crecimiento y sea más correcto. Así estoy yo de comer frutos secos, claro, como tiene que ser. Bueno, ¿cuáles suelen ser los miedos comunes en los adultos? Bueno, más que nada, con la ortodoncia es un tema estético. Muchos rechazan lo que viene siendo hacerse ortodoncia por no llevar brackets, habiendo alineadores. Pero con los alineadores no tienen ningún problema, no se te ve nada, ¿no? No, ahí nada. Ajá. Bueno, y, ¿hay beneficios tardíos o no? ¿En qué sentido? O sea, me refiero, te pones unos alineadores, por ejemplo, y los beneficios suelen ser muy a largo plazo o no. Sí, ten en cuenta que lo que hemos comentado al principio, o sea, no es solo la estética y la función masticatoria, sino que hay gente que puede corregir incluso dolores crónicos. Dolores crónicos, ¿como qué tipo de dolores? Dolores de cabeza, De cabeza. dolores cervicales, a la hora de hacer una oclusión, si estamos cargando más un lado que el otro, por la razón que sea, estamos cargando más un lado de la musculatura y eso puede producir cefaleas. La posición de o la alineación de la espalda en la gente, cuando uno está cargando más un lado que el otro, se ve también afectado. Cuando uno está cargando un lado más que otro a la hora de comer. A la hora de comer y a la hora de que cuando engranan esas piezas, Sí. no engranen correctamente o tenga más fuerza un lado que el otro y es así. O sea, la importancia tan tremenda que según lo estoy escuchando, de que los dientes encajen bien. Sí, los dientes tienen que encajar bien y nosotros tenemos que ser responsables a la hora de comer, de tener un hábito de comida unilateral balanceado, o sea, comer por un lado y cambiar el alimento al otro, de un lado al otro. ¿Cada No cuánto siempre, tiempo? Constantemente. constantemente, de tal manera que si hacemos fuerza solo con un lado para triturar unas nueces, vamos a tener un lado del cuerpo más tonificado o un lado de la cara más tonificada. Si eso lo vamos haciendo bilateralmente, nos vamos quedando más, iba a decir redondo, más tonificados a ambos lados. Uno cuando va al gimnasio no puede levantar peso solo con un brazo, tiene que hacer los dos, porque si no al final acaba con un lado muy musculado y el otro muy débil. Claro, tiene toda la lógica del mundo y yo pues tengo una costumbre que no sé si seré yo solo, yo creo que no voy a ser yo solo, y es que mastico por un lado nada más. Pues hay que masticar por los dos. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes, doctor? Porque no ha cuadrado. Por eso estoy peor de este brazo. Sí, lo estoy diciendo, lo estoy diciendo riéndome, pero ahora que lo estoy escuchando tiene mucha lógica. Y en deporte hay gente que tiene más lesiones por eso. Fíjate la cantidad de cosas que puede aprender uno con el doctor Carlos Peracho sobre el tema de la boca. Doctor, ha llegado el tiempo de que nos tenemos que despedir. Se pasa corto, ¿eh? Sí, y muy bien. Y sobre todo se pasa pronto cuando uno se lo pasa bien, que es lo que me ha ocurrido a mí ahora y me ocurre siempre. Muchísimas gracias y nada, nos volvemos a ver en otra ocasión, si Dios lo permite, aquí en el programa. Sí. Y ya sabéis, todos los que tengáis algún problema, Arapiles Dental. Aquí dejan nuestros compañeros una vez más la página web con el faldón y nos despedimos. Hasta la próxima, si Dios quiere, aquí en vuestro programa Se Buscan Locos, como siempre, por la cordura.